Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 168 del Catecismo de la Iglesia Católica. Mira, Señor, la fe de tu Iglesia. La Iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que, en todas partes, confiesa al Señor. A ti te confiesa la Santa Iglesia por toda la tierra. Cantamos en el Te Deum, y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también, creo, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es: la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. La salvación viene solo de Dios, pero como recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. Porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Dos puntos importantes podemos ver aquí. El primero es de que si en los números anteriores habíamos dicho de una manera muy clara que nosotros no somos el autor de nuestra propia fe, sino que es una respuesta porque alguien nos la transmitió al predicarnos, al señalarnos a Jesús, al hablarnos de Dios. Pues bien, ese alguien a su vez la recibió de otra persona. ¿Recuerdas cómo decíamos que cuando una persona recibe la salvación, tiene ese encuentro con Jesús, lo va a comunicar? Es como el sentido de la felicidad, es como el sentido del amor. Alguien que está enamorado va a amar, alguien que está feliz pues va a contagiar la felicidad. Alguien que ha tenido un encuentro con Dios no se puede quedar callado, lo va a anunciar. Pero esa persona que nos ha transmitido la fe, que nos ha predicado, pudiéramos decir que lo hace, y de hecho lo es, en la Iglesia. Porque es la Iglesia la que cree, la que transmite la fe. Es decir, decíamos que la Iglesia eres tú, la Iglesia soy yo, la Iglesia somos todos nosotros, pero viene y una vez que, pudiéramos decir, una vez que nosotros somos miembros de la Iglesia, cuando evangelizamos o anunciamos el Evangelio, no lo hacemos por voluntad propia o por encomienda, de nosotros mismos, sino por consecuencia de lo que es el mensaje de salvación. Es la Iglesia la que predica, es la Iglesia la que, por ende, transmite la fe. Y eso lo vemos atestiguado de una manera muy clara, como dice el Catecismo, en el rito del bautismo. Rito que es tan antiguo como lo es la Eucaristía. Es un rito que se ha ido pasando desde los apóstoles, donde las personas reciben, podemos decir, esa fe y ese compromiso de seguir a Jesús. ¿Qué es lo que le piden a la Iglesia? Dicen el bautismo, la fe. ¿Y qué te da la fe? La vida eterna. Entonces, en ese sentido, se puede decir que nosotros hemos nacido a una nueva vida porque se nos ha predicado. ¿Y quién nos ha predicado? ¿Quién nos ha compartido la fe? La Iglesia. No porque la Iglesia nos haya salvado, sino porque el Salvador definitivamente es Jesús,
Pero la encomienda que Jesús le da a su iglesia es precisamente id y evangelizar, id y bautizar. Y somos evangelizados en una comunidad cristiana. Somos bautizados para entrar a ser parte del pueblo de Dios, a ser miembros de la iglesia. Por eso es que también de una manera analogada se le dice a la iglesia que es nuestra madre, nuestra mamá, porque ella nos ha dado, no nos ha dado la vida, nos ha compartido el mensaje y en ella hemos nacido a la nueva vida, a tener esa relación personal con Jesús. Ahora, si la iglesia es la madre, si la iglesia es quien nos ha compartido el mensaje y si nosotros hemos nacido en ella, pues de una manera muy casi como lógica, entonces es en la iglesia donde también vamos a ser educados en la fe. La iglesia es la educadora de la fe. Los cambios que se hacen, no hay cambios que se hagan, sino las formas exteriores, ¿verdad? No son por producto de que, pues a mí se me ocurrió el día de hoy, sino que es la iglesia. Y la iglesia, aunque decimos que todos nosotros somos la iglesia, sí, pero somos iglesia en cuanto estamos en comunión con ella, en cuanto pertenecemos al cuerpo místico de Cristo. Si alguien decide alejarse de la iglesia o estar separado o ya no estar en comunión con la iglesia, estar en contra del Papa, por ejemplo, pues definitivamente se está aislando, se está alejando de la iglesia. Y eso va en contra de lo que la misma fe dicta, pues en la iglesia es donde nacemos, en la iglesia es donde recibimos nuestra fe. ¿Cómo vamos a salirnos de la iglesia para decir, ahora yo quiero vivir mi fe? No, pues estás yendo en contra del mismo principio lógico e incluso hasta en contra de lo que el mismo Jesús les ha encomendado a sus apóstoles de ir a evangelizar y bautizar. Y sencillamente en estos dos aspectos que están clarísimos en el Evangelio, pues se habla de la formación de la fe, del crecimiento. Lo que habíamos dicho, nuestra fe no es solamente por una predicación querigmática, sino también por una enseñanza catequética que tiene que madurar. Pero no es solamente un aspecto intelectual, sino que se tiene que llevar a la vida. De ahí la importancia de conocer muy bien qué es lo que la iglesia enseña y no las opiniones particulares de alguien. De ahí la importancia de escuchar lo que la iglesia enseña para que nosotros podamos crecer y madurar en la fe.